Buenos días, mi nombre es Camila Carrasco, soy interna de Nutrición y Dietética de la Universidad Católica de Temuco. Hoy vamos a hablar sobre el flujo unidireccional y prevención de la contaminación cruzada. Los temas a tratar son contaminación cruzada, flujo unidireccional, las 5 claves de la inocuidad alimentaria y las temperaturas a considerar. En cuanto a la contaminación cruzada, se define como el proceso en el cual los alimentos entran en contacto con sustancias ajenas generalmente nocivas para la salud, es decir, que nos provocan daño. Esta se clasifica en contaminación cruzada directa y contaminación cruzada indirecta. La contaminación cruzada directa es la que se da por contacto entre dos alimentos, ya sea en el transporte, en el refrigerador o en distintas partes del recinto, y la indirecta es la que se da por contacto de los manipuladores mediante la superficie de trabajo, los utensilios, los trapos. Acá también se aprecia una imagen para que quede más claro los conceptos. La contaminación cruzada directa mediante un alimento contaminado más un alimento sin contaminar. Y la indirecta, la que se da por alimentos sin contaminar más utensilios sucios o mala manipulación por parte de la manipuladora de alimentos. El flujo unidireccional, según el artículo 24 del Reglamento Sanitario de los Alimentos, se menciona que las instalaciones deben garantizar la fluidez del proceso de elaboración desde la llegada de la materia prima hasta la obtención del producto terminado. Acá se debe considerar las temperaturas para el proceso de elaboración y para el producto. Los establecimientos de alimentos deben diseñarse de tal forma que estén protegidos de la contaminación o las alteraciones por contaminación. Los establecimientos deben contar con las siguientes áreas. La primera área es la de recepción, selección, limpieza y preparación de las materias primas. La segunda área es la área de producción. Y la tercera área es la de almacenamiento de materias primas, envases, etiquetas, alimentos en proceso y producto terminado. Acá se puede observar un plano de un casino. Lo importante acá es que cada área, independiente de que el casino sea grande o pequeño, debe estar separada. Las diferentes áreas que se nombraron anteriormente, la de preparación, la de almacenamiento, deben estar todas separadas y se debe respetar un flujo unidireccional, es decir, ir desde un punto al otro sin retroceder, ya que si uno retrocede, se genera la contaminación. Por eso aquí en este esquema o en este plano se puede observar a través de diferentes puntos. El punto 1 lleva al punto 2, luego al punto 3, al 4, donde está el área de preparación, al 5, en que se aprecian las cocinas, al punto 6, el área de porcionamiento, el punto 7, donde se entregan las bandejas, el punto 8, donde se recepcionan las bandejas que ya están sucias, es decir, el área de desconche. Cada área está separada, cosa que no se produzca contaminación dentro del recinto. ¿Qué pasa si no se logra este flujo unidireccional? Se pueden producir diversas enfermedades. Entre las más comunes se encuentra la intoxicación alimentaria. La intoxicación alimentaria es una enfermedad que aparece rápidamente después de que las personas comen o beben alimentos contaminados con gérmenes. Entre los síntomas más clásicos se presenta la diarrea, el vómito, y se da unas horas después de ingerido los alimentos. En cuanto a las 5 claves para la inocuidad alimentaria, la primera clave es mantener la limpieza. Para esto hay que lavarse correctamente las manos antes de preparar los alimentos, durante la preparación y después de ir al baño es muy importante lavarse las manos. También se debe lavar y desinfectar las superficies y equipos usados en la preparación de los alimentos y se deben proteger los alimentos y las áreas de cocina de insectos, plagas y otros contaminantes y otros animales.
La segunda clave es la de separar los alimentos crudos de los cocinados. Como explicábamos anteriormente de la contaminación cruzada directa, que se daba entre un alimento que estaba contaminado con un alimento sin contaminar, ya acá se puede dar eso a través de un alimento crudo con uno cocinado. Por eso se debe separar los distintos tipos de carnes crudas de los demás alimentos. Nunca deben estar juntas las carnes crudas con los demás alimentos, como se ve acá en la imagen. Se deben usar equipos y utensilios diferentes para manipular los alimentos crudos. Se deben conservar los alimentos en recipientes para que se evite así el contacto, como se aprecia aquí en la imagen. Es muy importante conocer también las tablas para picar. Estas se clasifican en colores. Por ejemplo, la tabla de color rojo es para las carnes rojas, la tabla de color amarillo es para las carnes blancas, la tabla azul es para los pescados y mariscos, la tabla verde es para las frutas y vegetales, la café es para los productos ya cocinados y la blanca es para los quesos, pastas y para el pan. Si uno tiene esta clasificación de colores, es imposible o se evita en gran manera que se produzca alguna intoxicación alimentaria o algún tipo de contaminación. La tercera clave es cocinar completamente los alimentos. Se deben cocinar completamente, sobre todo las carnes, los huevos y los pescados. Al momento de recalentar los alimentos, también estos deben recalentarse completamente. Y se recomienda usar termómetro. La clave 4 es mantener los alimentos a temperatura segura. Para esto, no se debe dejar a temperatura ambiente los alimentos cocinados por más de 2 horas. Se debe refrigerar lo antes posible los alimentos cocinados, a menos de 5 grados Celsius. Se debe mantener la comida muy caliente a más de 60 grados Celsius antes de servir. No se debe guardar los alimentos durante mucho tiempo o durante muchos días. No se debe descongelar los alimentos a temperatura ambiente. Y la clave número 5 es usar agua y materias primas seguras. Para esto hay que utilizar agua segura o tratarla para que esta agua sea segura. Se debe seleccionar los alimentos sanos y frescos. Se deben elegir los alimentos procesados para su inocuidad. Se debe lavar muy bien las frutas y verduras, en especial si se consumen crudas. Y no se deben utilizar alimentos caducados. En cuanto a las temperaturas a considerar, aquí destaca la temperatura de refrigeración, que va desde los 0 a los 5 grados Celsius, la de congelación, que debe ser inferior a menos 18 grados Celsius, la de ultracongelación, que debe ser inferior a menos 40 grados Celsius, y la temperatura de bodega, que va de 10 a 15 grados Celsius. También es importante conocer las temperaturas de refrigeración. Las carnes idealmente deben estar, al estar refrigeradas, deben ser inferiores a 4 grados Celsius. Los pescados de 0 a 2 grados Celsius. Las frutas y verduras a 8 grados Celsius. Los lácteos, los quesos, deben estar de 0 a 5 grados Celsius. Y los postres elaborados deben estar a mayor o igual a 3 grados Celsius. Y en los alimentos en antecámara, donde destacan, por ejemplo, los enlatados, tienen que estar de 8 a 12 grados Celsius. Es decir, los que están en la puerta del refrigerador. Y otra cosa a destacar son los termómetros. Idealmente, para tomar la temperatura del refrigerador se recomienda el termómetro digital infrarrojo, y para los alimentos se recomienda el termómetro de pinche digital. Muchas gracias por su atención.